Bueno, pues primero muchas gracias por su compañía, su asistencia. Haciendo tan bueno como hace además en la calle todavía tiene mucho más mérito. Y sin más preámbulos voy a empezar y trataré de atenerme a la hora lo más estrictamente posible. Aunque, como está anunciado con un título muy genérico, voy a hablar de melancolía, naturalmente. No querría redundar en esta intervención en los contenidos de la exposición que se exhibe en Palacio de Villena, porque seguramente todo lo que podría decir está, para bien o para mal, dicho ya en las paredes de la sala y en los textos del catálogo que acompaña a la exposición. Y por tanto he preferido orientar esta intervención en otro registro un poco distinto, un poco zigzagueante, una especie de deriva no muy ordenada, no muy estructurada, que creo que subyace en la exposición, pero desde luego no está explícito, no está dicho, porque me voy a referir a la actualidad, a la modernidad que conserva hoy este viejo mito de nuestra cultura. Un mito que no dejará de ser una evidencia, pero a la vez un misterio, y desde luego sigue siendo un reto para el conocimiento. Sobre su actualidad creo que basta con decir que la mera enunciación de la palabra melancolía, sigue todavía movilizando nuestros sentimientos, nuestras emociones, sigue interesando mucho a los artistas, a los escritores, a los historiadores, a los críticos, a los cineastas, y creo que forma parte del patrimonio intelectual europeo, de un patrimonio inmaterial. La UNESCO tiene, como saben, unas designaciones de patrimonio inmaterial que son la dieta mediterránea, el flamenco, el canto de la sibila, etcétera. Pues quizá la melancolía podría añadirse a esa lista, porque forma parte de de una cierta manera de ver el mundo que nació hace muchísimos siglos, pero que sigue transformada, metamorfoseada, sigue estando bastante viva. Una de las misiones, palabra fea, esto está muy de moda en la museología, pero la palabra misión suena un poco así como demasiado, pero bueno, uno de los propósitos de este museo es el de mantener un doble movimiento que consiste en hacer ver la contemporaneidad del arte del pasado, en hacer ver cuánto de contemporáneo hay en nuestra tradición, como sucede en esta exposición, que es una exposición sobre el siglo de oro, pero concebida desde el siglo XXI, e inversamente también la historicidad del arte de hoy, como se verá también dentro de pocas semanas en una exposición que se inicia en noviembre, que anuncio ya, y en la que grandes artistas internacionales contemporáneos de mucho peso, de mucho renombre, mostrarán su propia visión del mundo de la mística, de la figura de Teresa de Ávila, de las relaciones con lo sobrenatural, etcétera, mostrando esta especie, como digo, de camino de ida y vuelta y
y de relaciones y conexiones entre el pasado y el presente, porque no hay más mirada sobre la historia del arte que la mirada contemporánea. En buena medida, por tanto, la melancolía pertenece a nuestro tiempo por derecho propio, aunque, como sucede con ese cuento de la carta robada, ese cuento de Edgar Allan Poe, de la carta robada, siempre estuvo ahí y había dejado muchos rastros documentales, artísticos, científicos, médicos, etcétera, desde la época de los griegos, desde Hipócrates hasta Quevedo. Pero sin embargo, a comienzos del siglo XX seguía siendo todavía un tema virgen, un tema desconocido, un fenómeno cultural en el que nadie había reparado. Fue a comienzos del siglo XX cuando, en cierta manera, la melancolía nació como objeto de estudio, como objeto histórico, cuando llamó la atención de ciertas mentes y empezó a producir un puñado de pequeños estudios, pequeños en extensión, inmensos en significado y en importancia, portentosos en su aportación, porque empezaban a excavar en este túnel de ideas profundo y desconocido. Así me voy a referir solamente a los más conocidos. En 1916, de esto ya se habló el primer día y se habló muy bien, y por tanto no voy a competir con Fernando Colina, que sabe de esto infinitamente más que yo. Pero en 1916 Freud publica ese pequeño estudio en una revista psicoanalítica titulado La aflicción y la melancolía, en el que explica cómo los hombres sufren, de qué maneras distintas los hombres sufren ante la pérdida de un objeto. Y dice: lo singular del melancólico es que su pérdida no es la pérdida por una muerte, por un fracaso amoroso o por una empresa mal llevada, sino que es una pérdida absolutamente fantasiosa. Es decir, el melancólico sufre por una ausencia desconocida o imaginaria. Es una especie, lo dice muy tajantemente, es una especie de luto por lo imposible, de duelo por lo imposible. Por tanto, este extraviado, el melancólico, está permanentemente dividido entre la tristeza que le causa la nostalgia de eso que no puede alcanzar, pero también el entusiasmo cuando en su imaginación alcanza ese objeto perdido. Nos vamos a quedar solamente con este diagnóstico sobre el núcleo psíquico de este temperamento, el de la división entre tensiones contradictorias. Bueno, pues muy poco después de este texto de Freud, un grupo de historiadores alemanes van a reparar en una obrita de Durero, hasta entonces muy poco difundida, Melancolía I, 1514. La estudian muy a fondo, descubren en ella una verdadera mina de significados, y bastantes años después, debido a los avatares sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, el exilio de muchos de ellos que eran judíos a Londres, etcétera, muchos años después terminan publicando este libro, Saturno y la melancolía, como digo, después de varios aplazamientos. También ellos insisten en esta idea nuclear en la que todos están de acuerdo, que el alma melancólica es un alma disociada que se debate entre un sí y un no, entre la ambición de la totalidad y el desánimo de la renuncia, entre el tener y el no tener, entre el querer y el no querer. Es decir, que lo que define lo más íntimo de su naturaleza es esta capacidad para edificar mundos inmensos, castillos en el aire, grandes fantasías, una verdadera manía de grandezas, como dice Freud, pero con la misma facilidad también abandonarse al fracaso y no ver más que ruinas en torno a sí. Esta disociación melancólica de la que habla Freud está inscrita en la enfermedad desde su nacimiento en Grecia.
Pero uno de los campos en los que se manifiesta, y es en el que yo me voy a ir centrando poco a poco, uno de los campos, por elegir un terreno concreto sobre el que tratar, uno de los campos en los que se manifiesta de una manera más abierta y más constante a lo largo de los siglos es en sus relaciones con el espacio. Bueno, esto puede parecer así un poco abstracto, una determinada relación con el territorio en el que se mueve, en los lugares que habita, en los sitios en los que se juega su destino. Es decir, toda melancolía lleva consigo un escenario espacial. Esto se ve muy bien ya de entrada en el propio grabado de Durero, donde el edificio parte el espacio de la estampa en dos ámbitos contrapuestos y muy distintos. De un lado, una especie de construcción arquitectónica que se convierte en un refugio para ese genio con alas, donde se arrincona, se repliega sobre sí mismo, se esconde, etc. Y del otro lado, por detrás, la enormidad de un océano misterioso y oscuro, sobrevolado por un fulgurante cometa, en el que el artista ha inscrito precisamente su título, sostenido por un murciélago, un animal de la noche, de lo infinito, etc. Lo mismo encontramos también en la famosa Melancolía de un italiano, de Fetti, donde vemos al personaje, por un lado, refugiado, encerrado en un escenario arquitectónico, pero al fondo un mundo de ruinas que se abre hacia el cielo. Y efectivamente es que van a ser, lo vamos a ir viendo, incontables en la tradición melancólica todas estas metáforas espaciales. Las figuraciones del viaje, de la pérdida de rumbo, del vértigo ante las panorámicas, del retiro, del calabozo, del exilio. El nexo común a todo esto es que el melancólico nunca termina de estar reconciliado a gusto en el lugar que habita. Es, por tanto, una especie de espíritu impaciente que no encuentra descanso, que se mueve siempre desazonado, sin rumbo fijo, y muchos de los destinos melancólicos que la historia nos ha proporcionado están marcados por esta relación desmedida, desventurada, difícil con el espacio, bien sean enclaustrados, bien sean estos monjes o religiosos que se refugian en lo alto y viven toda su vida en lo alto de una columna, como los estilitas, o los que se encierran en el hueco de un árbol, como los dendritas. A veces son retirados al desierto. Esta es una imagen muy común que conocemos bien, pero también pueden ser fugitivos de la justicia, descubridores de mundos nuevos, la imagen del judío errante que no encuentra nunca un lugar donde quedarse, los cautivos, los exiliados, por tanto, todos aquellos que son incapaces de mantener una relación armoniosa y natural con el dentro y el fuera, o bien encerrados en un habitáculo estrecho, en un aquí quieto y reconcentrado, o bien lanzados a un exterior desapacible sin una dirección fija que tomar, como este misántropo de Bruegel. Este paisaje problemático se manifiesta sobre todo, de todo este repertorio que he enumerado, se manifiesta sobre todo en dos figuras extremas, opuestas, que son la utopía y el destierro. Es decir, el lugar ideal, la sociedad perfecta, o el vagabundeo del exilio van a ser teatros ideales donde el melancólico escenifica su combate, sus búsquedas, etc. En realidad esos extremos no son inconciliables, sino que son formas distintas de ese vivir en el precipicio en el que siempre vive nuestro atrabiliario. Su desorientación espacial le lleva a vivir continuamente en fuga, una fuga que puede adquirir o bien la forma de una invitación, la utopía, o bien la forma de un castigo, el exilio. Pero en cualquier caso, en uno y otro caso,
son espacios ficticios, extraños, ajenos, son lo que en algunas ocasiones se han llamado no lugares. Hablemos de estos no lugares, de esos sueños sociales que han sido las utopías. Es muy significativo que el periodo en el que se escriben las grandes utopías europeas coincide precisamente con el auge de los estudios y de los, diríamos, y de la extensión, de la socialización de la melancolía entre el siglo XVI, mediados del siglo XVI, y el siglo XVII. El término utopía en sí mismo es un término neolatino inventado por Tomás Moro, como saben, para describir la vida en una isla imaginaria, esta que tenemos aquí. Este es el grabado que acompaña a la edición de la Utopía de Moro, un lugar raro, inexistente, pero habitado por hombres perfectos y que, como digo, coincidió en su auge con otras utopías. El propio Durero, por ejemplo, también diseñó, dibujó una sociedad regular, perfecta, absolutamente maniáticamente ordenada, como vemos aquí, parece casi la planta de una ciudad racionalista del siglo XVIII, o Andreae con su Cristianópolis. Las utopías del melancólico, de todos modos, son de una naturaleza especial, porque bajo su mentalidad, bajo su pensamiento, bajo su mirada, el proyecto de una sociedad perfecta no es un proyecto político, no es un proyecto social, no es un proyecto, diríamos, altruista, sino que en realidad lo que sucede es que el melancólico piensa que el mundo no tiene arreglo, que está hecho al revés, que pide ser, por tanto, enderezado. La visión del melancólico es como este camino de los ciegos, esta parábola de los ciegos de Bruegel, ¿no?, donde los hombres van al precipicio a ciegas, conducidos también a su vez por alguien que está ciego, ¿no? Por tanto, es de ahí de donde nace la tentación de la utopía, de esta proyección personal. El desorden del cuerpo social es indistinguible del desorden interno de su propia mente. Y por tanto, esa percepción del desorden del mundo, que está también en la exposición expresada de distintas maneras, es el resultado de su propia lucidez melancólica, pero también de una cierta impotencia. De hecho, es muy significativo que el más ambicioso de los tratados sobre esta enfermedad comienza con una utopía. Es un tratado inglés escrito en 1621, Anatomía de la melancolía de Barton, una gran enciclopedia que reúne, casi se podría decir, todo el magma de escritos anteriores y de teorías y de ideas y de diagnósticos, y toda la cultura de la bilis negra, con miles, cientos, decenas de miles de citas, y que fue uno de los libros más leídos en su siglo, con grandes tiradas. Fue un verdadero bestseller en Inglaterra, aunque tardó luego muchísimo, no se ha traducido realmente hasta el siglo XX. Esto es uno de los fenómenos singulares a los que me he referido. Bueno, pues en el prólogo de ese libro empieza precisamente describiendo una utopía que localiza en el Nuevo Mundo, lo que se llamaba la Terra Australis Incognita, en América, pero Barton no propone tampoco un proyecto político, sino es una especie de fantasía poética, una especie de sueño idealizador, un intento de arreglar ese desastre caótico en que vive el mundo. Como sabemos bien, y hemos visto hasta hace pocos días en la propia exposición, una de las expresiones más cumplidas, mejor trabadas, una imagen perfecta, casi se podría decir, de la alianza entre melancolía y utopía, es la serie de cuadros que tantos pintores del norte de Europa, Bruegel, Bosco, etcétera, dedicaron en el Renacimiento, en el siglo XVI, en el siglo de la melancolía, a la Torre de Babel, ¿no? En este caso, esta es la más conocida. Bruegel recrea una de las empresas bíblicas
más ambiciosas, la primera gran empresa humana, el primer intento humano de hacer algo verdaderamente monumental, un gran rascacielos que llegase hasta donde vivían los dioses, y que un presuntuoso rey había decidido erigir para alcanzar la celebridad inmortal. Ante este gesto de soberbia humana, Dios castiga a los constructores, como todos recordáis, haciéndoles hablar lenguas distintas e incomprensibles. Hasta entonces todos hablaban la misma lengua, la lengua de Adán, y ante ese caos lingüístico no se pudo continuar la obra, y la falta de entendimiento obligó a los hombres a dispersarse por la tierra. Es el nacimiento del lenguaje, de los idiomas, etcétera, pero es también la idea de un fracaso. Babel quiere ser el triunfo del arte de la edificación, ¿no? Todo el espacio está ocupado por esa gran arquitectura de plantas en espiral. Recordemos este motivo de un objeto en espiral que volveremos a encontrar en el siglo XX, y todo un colectivo de canteros, albañiles, etcétera, que se afanan en torno a la torre con máquinas de edificación, y que, sin embargo, parece como detenido en el tiempo, suspendido, y además vemos como el edificio ha ido creciendo de una manera caótica. Cada planta ha ido olvidándose de cómo era la anterior, por así decir, cada uno ha ido construyendo a su manera, y ese gran desgarrón triangular que deja, es como un cuerpo humano al que le hubiesen arrancado la piel y viésemos sus vísceras, o le viésemos ensangrentado. Y, en definitiva, lo que representa es el fracaso de toda utopía y la fatalidad de todo empeño humano, ¿no? En la orilla opuesta, en el otro lado, en el otro extremo, están de las ambiciones utópicas, y en estas relaciones con el espacio, habíamos dicho, está la experiencia del exilio, la experiencia del destierro. El melancólico es por naturaleza un extraterritorial, es por naturaleza un excéntrico, en el sentido de que tiene su centro en una periferia, no ocupa el centro del mundo, y no posee, por tanto, un lugar que sirva, que le haga de atadura. Vive en una especie de angustia espacial, y por tanto una de sus figuras predilectas es la del viajero inquieto, la del hombre exiliado, la del trasterrado, la del hombre expulsado de su lugar de origen, el vagabundo sin rumbo fijo. Hay muchos vagabundos en la tradición, en Homero, en la Biblia, etcétera. Quizá el primer gran melancólico de la tradición cristiana son Adán y Eva, son dos exiliados. Como explica Richard Sennett en un libro que habla en parte de esto, que se llama La conciencia del ojo, la propia tradición cristiana concibe el destino humano como un tránsito, como un continuo errar, y por tanto Adán es el primer trasterrado, el primer condenado a una existencia de desarraigo. Jehová lo expulsa del huerto del Edén por haber querido saber demasiado, para que labre la tierra de la que había sido hecha. Esa experiencia de Adán es realmente única, porque ha conocido la utopía, ha conocido el paraíso, pero en el mismo mito está también el castigo del destierro. Por tanto, es el melancólico original, ¿no? Una prestigiosa mística medieval, Hildegarda de Bingen, encontró la explicación de esto en una frase que se ha hecho célebre: en el momento en el que Adán desobedeció la orden divina, en ese mismo instante la melancolía se coaguló en su sangre. Una de las imágenes que inaugura el Renacimiento italiano está dedicada precisamente a este tema. Esta obra tan célebre, hoy restaurada, recuperada, y por tanto sin esas hojas de parra que cubrían la desnudez de los dos expulsados, y donde por vez primera encontramos cómo nuestros primeros padres aparecen como dos exiliados que atraviesan la frontera que les separa de su tierra natal y experimentan el tremendo dolor de la pérdida.
No estamos en un terreno religioso, la escena tiene un carácter físico, están en un espacio terrenal y Adán y Eva abren así una dimensión completamente nueva al individuo moderno, porque representan en cierto modo no solamente el castigo bíblico, sino también esta especie de interiorización del destierro, la idea de que la vida en sí misma es una pérdida trágica, ¿no? Un exilio continuo. Tampoco podemos subestimar los hechos históricos, la realidad histórica, porque el exilio ha sido en nuestra tradición una experiencia interminable, una experiencia oceánica. Podríamos hablar, por un lado, de todos aquellos viajeros que abandonan su España natal y se dirigen al Nuevo Mundo, una verdadera la epopeya americana, una gran aventura que va a atraer a los elementos más inestables de la sociedad española, los que sueñan con una vida nueva, fácil, los indigentes en busca de fortuna, descontentos, aventureros ávidos de gloria, gentes pobres, etcétera, gentes de pasado tormentoso, huidos de la justicia, que van a dar entre todos ellos a la conquista un aire épico, ilusiones, violencia, mucha violencia, grandes logros también y grandes desastres, ¿no? En estos siglos modernos, curiosamente, entre los siglos, mientras la sociedad medieval había sido una sociedad relativamente estática, en estos siglos modernos esta vivencia del exilio se intensifica en una Europa muy vigilada por el absolutismo y por la intolerancia, ¿no? Podemos hablar de la expulsión de los judíos españoles, este es el decreto de expulsión de 1492, de la salida de los moriscos en 1609 o de la persecución de los hugonotes, que también son lanzados al exilio europeo. Pero lo que interesa no es tanto el exilio como un hecho histórico, por lo menos en el punto de vista en el que estamos, sino más bien como una especie de respuesta poética. Es decir, cuando pasa de ser una adversidad, una contrariedad, a convertirse en una forma de ver el mundo, ¿no? Cuando deja de ser una circunstancia biográfica para sentirse como una lección de pérdida, de vacío, de no pertenecer a ningún sitio, de no tener patria, no solo patria física, sino tampoco patria moral o patria intelectual. Bueno, pero avancemos un poco en el tiempo, sobrepasemos el ciclo histórico del Siglo de Oro y recuperemos algunos de estos temas en su traducción contemporánea. Conocemos bien ya la teoría de la melancolía milenaria, ¿no? Cuando médicos y filósofos explican el miedo, la tristeza, los desórdenes mentales que sufren los hombres por una causa natural que por primera vez, me refiero a sus orígenes griegos, desaloja cualquier explicación mítica. Es decir, no son las furias, no son las erinias, no son los dioses hostiles los que nublan la razón, sino una sustancia oscura, la bilis negra, que se acumula en el cuerpo, como vemos aquí en esta representación del siglo XVI de un grabador del norte de Europa, ¿no? Aunque esa bilis negra se la reconoce en los vómitos, en las evacuaciones negruzcas, etcétera, sabemos también que su existencia es irreal, es una existencia más imaginada que constatada, aunque es verdad que durante siglos y siglos los hombres sienten como algo dentro de ellos mismos se vuelve en contra suya y la bilis negra es la que colorea de pensamientos siniestros y fúnebres su mente, su paisaje y su temperamento. Desde entonces, desde la época griega y durante siglos, la imaginación social, la imaginación colectiva, se aferró a esta idea de que el furor melancólico era provocado por causas naturales, por la física del propio cuerpo. Y como los órganos de nuestro cuerpo están, se creía, en simpatía con los cuerpos del universo, con los cuerpos celestes, esa negra sustancia de la bilis negra atrae la protección, no siempre favorable, pero
diríamos, el dominio del planeta más oscuro también y más lento, que es Saturno. Y así se mantuvo hasta que la aparición de la psiquiatría en el siglo XIX comprobó que esas heridas del cerebro no vienen de esas falsas miasmas circulantes y, diríamos, desveló el carácter imaginario, fantasioso que tenía esta enfermedad, el que era una verdadera fábula cultural, por mucho que hubiese durado. Pero sin embargo, a pesar de ese descubrimiento, que debería haber arrinconado totalmente la melancolía del panorama psíquico y cultural, sin embargo se mantuvo, conservó una enorme eficacia y se la siguieron atribuyendo una gran cantidad de mitos, figuraciones y sospechas sobre la vida mental de los hombres, y también en particular sobre la vida y la mente y la capacidad de los artistas. Se sabía que era un delirio psíquico, pero no dejaba de permanecer en la memoria, además manteniendo ese prestigio que había tenido desde los tiempos de Durero y conservando un enorme poder en la cultura, ¿no? Y manteniéndose como una manera de entender al artista. Cuando Freud y Panofsky, a comienzos del siglo XX, como he empezado refiriéndome, la desenterraron, siguió encontrando nuevos lugares de figuración. Recordemos que paralelamente a estos años en los que estos estudiosos, académicos, psiquiatras, etcétera, descubren, sacan a flote esta gran falsedad, al mismo tiempo se estaba produciendo en el arte europeo una verdadera revolución plástica. Estaban naciendo los movimientos de vanguardia que, con una energía desconocida, prácticamente podríamos decir incendiaria, ¿no? Querían romper radicalmente con el pasado y refundar completamente el arte. Venían con una euforia creativa que en apariencia tenía muy poco que ver con la melancolía, pero sin embargo veremos que esa coincidencia en el tiempo, el descubrimiento de Panofsky, de Freud, etcétera, y la aparición de los movimientos de vanguardia no era tan casual. De hecho, el propio Panofsky, que era un estudioso conocedor y estudioso del Renacimiento, curiosamente tenía el otro ojo puesto en lo que estaba sucediendo en la realidad de su tiempo. Por ejemplo, escribe un gran estudio sobre la perspectiva, esta manera de representar en dos dimensiones, las tres dimensiones de la realidad. Había escrito sobre la perspectiva justamente en el momento en el que ese modelo de la perspectiva estaba entrando en la mayor de sus crisis. Era la llegada del cubismo, que rompía totalmente con esa idea, ¿no? Por tanto, quizá estaba en el ambiente la necesidad de recobrar ese viejo mito, porque uno de los hilos rojos de la melancolía desde la época de Durero es precisamente que se trata de una experiencia, de un sentimiento inseparable de cierta manera de vivir la modernidad, una manera de vivir la modernidad a fondo, pero como decíamos también contradictoria, en tensión, a la vez que se viven momentos de grandes rupturas y de grandes cambios, como sucedió en la época de Durero y como sucedió en el barroco y como sucedió a comienzos del siglo XX. Bueno, aunque este tema al que voy a aludir muy de pasada por gusto personal, merecería, en fin, un estudio aparte y otro ciclo de conferencias, pero es verdad que hay un consenso entre los estudiosos de la melancolía recientemente de que la invención del cine contribuyó de una manera muy poderosa a reforzar el territorio moderno de la melancolía.
El séptimo arte tiene, por tanto, una relación profunda con el séptimo de los planetas, con Saturno, porque hay en el cine la misma ambivalencia que hay en la melancolía entre la orientación a lo real, hacia lo material, hacia lo terrenal, y por otro lado hacia el mundo de la fantasía y de los simulacros. Y ese cruce vive y se difunde también en la melancolía. En un texto todavía no publicado, que saldrá en breve, uno de nuestros críticos de cine, uno de los teóricos del cine más importantes, Santos Unzunegui, ha ahondado precisamente en esa trama entre cine, desencanto y aflicción bajo el signo de la melancolía, y ha encontrado numerosos rastros y manifestaciones de ese sentimiento que tiene en la pantalla blanca ficticia, en ese mundo de sueños en todos los sentidos, tiene una presencia muy palpable. New York Movie es un célebre cuadro del pintor americano Edward Hopper, pintado en 1939, dedicado a ese universo del cine que tiene una estructura y un ambiente espacial muy similares al del grabado de Durero, que recordamos por un momento. La figura principal se ha refugiado también, como el ángel de Durero, en el espacio derecho de la imagen, junto a una escalera que lleva a la vida real, mientras que a la izquierda se extiende el espacio de la sala cinematográfica, ese mundo en fuga que el cine quería ofrecer a los espectadores, que están abismados en la contemplación de una pantalla que tiene mucho del océano que veíamos también en la imagen de Durero y del que solo vemos un pequeño fragmento al fondo. Es una manera muy característica de la composición de Hopper, esta escisión entre dos espacios, esta manera de separar el dentro y el fuera. Las obras de Hopper, como saben, muestran muchas veces vidas solitarias, personajes solitarios captados a través de una ventana o mirando hacia una ventana. Son oficinistas, mujeres maduras en habitaciones de hotel, desocupados, veraneantes en Cape Cod, etc. Y siempre introduce ese motivo recto y horizontal que señala la separación entre el dentro y el fuera, entre el exterior y el interior, convirtiendo al interior en un mundo que se vuelve impenetrable y que enmarca la escena no como la viven los protagonistas, que son ajenos a nuestra mirada, sino que más bien parece como si nosotros, como si fuésemos extraños, observásemos esa atmósfera de una manera indiscreta, como si nos convirtiésemos en una especie de espía que ha entrado en la habitación, una especie de cámara subjetiva, como en el cine, que de repente descubre a un personaje solitario, ¿no? Y siempre además en medio de desiertos urbanos, gentes inmóviles, en silencio, o que conviven sin mirarse, que son extraños entre sí. En la estética de estas vanguardias de comienzos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, la soledad casi nunca es la reclusión en un lugar cerrado, en un taller o en un cuarto, sino más bien en la vida de la ciudad. La melancolía, sobre esto han escrito muchos sociólogos, como es el caso por ejemplo de Simmel. La melancolía es una vivencia anímica que en un artículo que se llama Las grandes ciudades y la vida del espíritu, dice que la melancolía es una vivencia anímica reservada incondicionalmente al espacio urbano. Todo este mundo de pasajes, laberintos, arcadas, pasadizos, etcétera, están muy presentes en la obra de un pintor como Giorgio de Chirico, que titula esta obra Misterio y melancolía de una calle, y que representan muy bien la manera en que el ser moderno se instala
bajo esta especie de angustia espacial, de la errancia, del no anclarse nunca, de moverse a sus anchas en la soledad de una ciudad. Un escritor suizo, Robert Walser, que terminó sus días melancólico en un manicomio, era un verdadero profesional también de la deriva. Vivió en constantes cambios de domicilio y de empleo, y en su obra los paseos ocupan un lugar central, no solamente como tema, sino como una forma de ser. Él dice: en esta ciudad todos se han quedado ciegos y la vida se halla paralizada porque todos deambulean a tientas, confusos. Me ha parecido que esto es como que este trajín de las muchedumbres no tiene ninguna meta, sino que, como le sucede a las nubes, es un dejarse llevar, un misterioso ser arrastrado. Hay algo inefablemente indolente en toda esta prisa y precipitación, porque esta totalidad amontonada que recorre las calles ni quiere ni hace nada. Bueno, esta idea es una idea expresada en este tono poético, muy íntimo y muy personal, pero que está constantemente recorriendo la manera de entender muchos de los artistas de esta primera generación de las vanguardias. Un teórico alemán de esos mismos años, Hansel Mayr, que escribió un libro de título muy elocuente con respecto a lo que nosotros estamos hablando, que se llama un libro titulado La pérdida del centro, que se ha reeditado, me ha parecido, hace un par de años, definía el espíritu de la modernidad como una época de gran inquietud ambulatoria, marcada por la prisa y la necesidad de cambiar constantemente de lugar. Y efectivamente, si repasamos las biografías de los artistas de esta generación, todos parece que viven en esta manía viajera y nómada, ¿no? Pongo algunos ejemplos. Kandinsky, por ejemplo, abandona muy pronto Rusia y se instala en Múnich. Klee abandona también enseguida su Suiza natal, por una razón, en fin, no sé cómo calificarla, decía que le resultaba demasiado verde. Duchamp también huye a cada poco tiempo a América. Todos viajan naturalmente a París o se instalan allí, los rusos, pero también los alemanes, los españoles, los italianos, ¿no? Nuestro Picasso, nuestro Miró, nuestro Dalí, todos ellos abandonan su lugar de origen, y casi ninguno de ellos termina sus días en su lugar de nacimiento. Van rebotando de ciudad en ciudad y además integran a las ciudades en las que viven, ¿no? A Ferrara, a Niza, a Weimar, a cada que es en su poética artística, ¿no? Incluso hasta las trincheras del frente durante la Primera Guerra Mundial, como le sucedió a Marinetti, pueden resultar inspiradoras. Bueno, hay muchos ejemplos en este sentido, ¿no? Uno muy extremo, el de fabricar un museo portátil, como hace Duchamp con sus propias obras, en las que reúne miniaturas de todas las obras que ha hecho para poder transportarlas en estas maletas y que puedan viajar, ¿no? O en otro registro completamente distinto podríamos ver también el caso de la obra de Giacometti, donde tablas, plazas, mesas, etcétera, son muy importantes en la presentación de sus personajes, ¿no? Como este palacio a las 4 de la madrugada, ¿no? Bueno, o también recupero el caso de Quirico, porque es el que de una manera más insistente, incluso en sus propios escritos, habla de esta condición de viajero impenitente que mantuvo durante muchos años. Dijo, cuenta en sus memorias, en el lapso de 25 años he cambiado de casa 21 veces, sin contar las estancias más o menos prolongadas en hoteles, pensiones, habitaciones
habitaciones amuebladas, sin hablar de los cambios de ciudad, de región, de país o incluso de continente. Y esta condición viajera se evoca en muchos de los títulos de sus cuadros. Si cogiésemos un listado, de Quirico pintó mucho, fue un pintor muy prolífico, y encontramos continuamente títulos del tipo Viaje sin fin, Melancolía de la partida, El regreso del poeta, La alegría del retorno, La marcha del caballero, etcétera. Así podríamos seguir poniendo muchos más ejemplos. Bueno, vamos a dejar a esta generación que dura desde 1908 o 10 hasta la Segunda Guerra Mundial prácticamente, desde el cubismo hasta el surrealismo, por ejemplo, y vamos a acercarnos otro poco más a nuestro presente, porque vamos a seguir encontrando en un lenguaje completamente distinto, un poco más difícil de comprender, lo anuncio, pero donde vamos a seguir encontrando esta melancolía del desarraigo espacial, practicada de una manera todavía mucho más radical, bien es verdad que más extraña, porque lo que sucede en el mundo artístico en la década de los 60, una década que muchos de los que estamos aquí hemos vivido, ¿no? Y recordamos, ¿no? Y recordamos precisamente aquella efervescencia, un sentimiento de cambio y muchas novedades, y donde aparece una de las generaciones artísticas más turbulentas del siglo pasado, ¿no? Esa década, la década de los 60, la década prodigiosa, fue vivida como el cambio de un ciclo, como el fin de un tiempo histórico, como una fisura grande, un gran abismo entre dos momentos de la modernidad, ¿no? Todavía en 1986, sin embargo, un fotógrafo como Jeff Wall seguía acudiendo a un hito de la melancolía muy conocido, El pensador de Rodin, ¿no? Para representar ese sentimiento en un paisaje inhóspito, ¿no? No es la melancolía de la concentración del pensador, sino esta otra imagen de un desarraigado en medio de un paisaje postindustrial, inhóspito, en medio de una ciudad, paisaje desolador, ¿no? Los artistas de estos años, aparte de ese, diríamos, de ese sentimiento de ruptura tan grande, van a manifestar también toda una manera de entender la obra de arte como un objeto tangible, como un objeto real, ¿no? Como un cuadro, como una escultura, y tratan de acercarse mucho más a la vida. Huyen de los museos, abominan de los museos y deciden salir al paisaje o trabajar con su propio cuerpo o trabajar con el lenguaje, es decir, buscan un tipo de obra que no tiene argumento, que no tiene significado directo, al menos, que no tiene una carcasa y donde casi hasta la propia idea de autor, como veremos, desaparece. Sin embargo, a cambio, revalorizan mucho el papel del lugar, el papel del sitio en el que trabajan. No trabajan en su taller para un museo, para una galería, sino que salen, como dirá Smithson, de quien vamos a hablar, hay que salir al exterior y luchar con las cenizas. Bueno, pues esa idea, expresada en un lenguaje muy, muy característico de este autor, de este artista, en cierta manera sirve para toda su generación. Pero, como acabo de mencionar, aquellos años resultan inexplicables sin la figura de este personaje, sobre el que voy a procurar extenderme lo menos posible y tratar de acabar a la hora que me había propuesto, pero no quiero dejar de decir algunas cosas. Robert Smithson es
se convirtió en una figura legendaria, entre otras cosas también porque tuvo una muerte dramática cuando era todavía enormemente joven. Murió cuando tenía 35 años en un accidente cuando sobrevolaba en una avioneta fotografiando una de sus obras paisajísticas. Se estrelló contra unas rocas en Texas, ¿no? Esa muerte, sus empresas titánicas, su vida muy inestable y muy viajera, recorrió toda América en autostop, son los años, son los años de la generación Beat también, le va a convertir en una de las leyendas de su siglo. Voy a leer un texto suyo porque creo que es lo que mejor nos puede acercar a su personalidad y lo que mejor nos puede ayudar a entender su clima cerebral. Dice: uno no puede evitar tener pensamientos turbios cuando aborda proyectos de tierra. La mente y la tierra sufren un estado de erosión permanente. Los ríos mentales desgastan las riberas abstractas. Las ondas cerebrales socavan los acantilados del cerebro. Las ideas se descomponen en piedras de ignorancia y las cristalizaciones conceptuales se separan formando depósitos de razón arenosa. Todas estas miasmas geológicas aplastan el paisaje de la razón bajo ensoñaciones glaciales. Los depósitos, los derrumbes de escombros, las avalanchas tienen lugar todos ellos dentro de los límites agrietados del cerebro. Un mundo blanqueado y roto rodea al artista. Organizar esta confusión es un proceso estético que apenas ha sido abordado. Con esta metáfora tan poderosa, donde nos parece casi como estar oyendo a Baltasar Gracián, ¿no?, o a Quevedo, una prosa muy barroca, muy intensa, donde habla mucho sobre el cerebro como un paisaje de ruinas, sobre la devastación del pensamiento, etcétera. Algo que por otra parte había dicho ya Durero: el arte verdadero está en la naturaleza. Esta es una frase que le gustaba particularmente a Smithson. Es en cierta manera el mundo en el que vamos a ver moverse a este personaje. En 1966 empieza, bueno, aquí le tenemos incluso con una, digamos, es una de sus papeles de trabajo, donde ha colocado en el centro la imagen de un típico personaje de la melancolía barroca, San Juan en el desierto, San Juan Bautista en el desierto, y en el año 66 empieza a captar con una cámara, con una Instamatic, imágenes de un lugar de su ciudad natal, de Passaic, sus suburbios, pero escarbando en estas ruinas industriales, tomando imágenes de lo que él llama las heridas del capitalismo, ¿no? Minas abandonadas, viejas torres de petróleo, escombreras, etcétera, ¿no? Una puesta en escena absolutamente antirromántica, porque, como él dice, lo peor de las ruinas modernas es que no nos recuerdan nada, no tienen pasado, no responden a ningún gran monumento. Enseguida empieza a abandonar esos paisajes urbanos, esos suburbios, y se enfrenta desde el principio, desde el año 68, muy pronto, al desierto americano, a la inmensidad del continente, seducido, como él dice, por la música del desierto, algo muy, muy característico de la identidad americana, ¿no? Todos hemos visto esas películas del oeste caracterizadas por esos grandes paisajes desérticos que son tan característicos de ese medio inmenso de grandes horizontes, donde el paisaje cumple el paisaje inconmensurable cumple una importancia tan grande, ¿no? Por tanto, para Smithson, su taller va a ser este mundo del desierto, este paisaje de los materiales de la tierra, ¿no? Y por tanto lo que va a trabajar va a ser con cristales, con barro, con asfalto, con ceniza, con fósiles, con óxido, etcétera.
Es un buen momento para traer a colación otra vez que en la asociación de los 4 humores con los elementos de la naturaleza, a la melancolía la correspondió asociarse precisamente con el elemento tierra, y es esto lo que determina algunos de sus rasgos, ¿no? Su pesadez corporal, su indolencia, su torpeza, ¿no? Y además a esta relación con la tierra colabora Saturno, que es el dios, un dios que tiene poderes excepcionales sobre las minas, el plomo, la vida subterránea, etcétera, ¿no? Es el que obliga, dicen, a los melancólicos a bajar la mirada al suelo. Bueno, pues Smithson, como, bueno, pues no sé, veíamos en una fotografía suya anterior, trabajó sobre todo en esta posición, ¿no? Es un saturniano absolutamente ejemplar en esta manera de trabajar con la idea de la tierra, la gravedad física, etcétera, ¿no? Recordemos esta imagen del poeta de Rivera, al que vemos apoyado sobre un sillar agrietado, ¿no? Esta idea de Smithson de trabajar con las fisuras de la tierra a punto de derrumbarse, y que implica esa idea de que no vivimos en un mundo organizado, porque la naturaleza acaba royéndolo todo, acaba destruyendo esos sillares de piedra y acaba degenerando la materia. Y lo que hace Smithson es precisamente Smithson, fascinado por la belleza que hay en estos movimientos de la Tierra, lo que hace es utilizar materiales que aceleran, dan una imagen de la aceleración de los procesos de las eras geológicas más primitivas, ¿no? Derramando, por ejemplo, lenguas viscosas y líquidas de asfalto o de otros materiales en distintos paisajes de escombreras, etcétera. O bien colocando cristales en paisajes, en distintos paisajes. Este mundo del cristal y del espejo va a alcanzar en su obra una presencia absolutamente dominante. Recordemos también la importancia que tienen los espejos en la estética del barroco, que producen esta idea de ilusión, de reflejo, de una realidad que está y no está a la vez. Y él lo que hace, por ejemplo, en Yucatán es ir dejando colecciones de espejos o de cristales en distintos paisajes, de tal manera que recogen el reflejo de la naturaleza que le rodea y guardan la memoria de esa naturaleza cuando son devueltos al almacén en el que se guardan, ¿no? Jugando con esta idea de la ausencia y la presencia de algo que estaba y ya no está, estuvo en su momento, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra visión de esos mismos cristales. Y en ese mismo gusto por la idea de destrucción, de devastación, de catástrofe natural, subyacen también algunas de sus operaciones arquitectónicas. La arquitectura, lo hemos visto en la Torre de Babel, la arquitectura es la metáfora perfecta de la racionalidad y de la capacidad humana, y justamente por esa razón Smithson, tanto en ese paisaje que hemos visto antes, donde vemos un conjunto de arquitecturas derrumbándose como se destruye la Torre de Babel, pero realizó esta obra que tiene sobre todo una intención simbólica y que evoca ese carácter apocalíptico, visionario, en esta leñera enterrada, una leñera que le cedió una universidad y sobre la que él fue dejando caer montones de tierra con una pala excavadora para desarquitecturizar ese paisaje, ¿no? Hasta que definitivamente la viga maestra cedió y todo el edificio se derrumbó.
Pero la obra mayor, la obra más conocida por la escala, por la ambición del proyecto, fue esto que él llamó el muelle en espiral, una obra que realizó en el lago Salado en 1970, en el medio oeste, ¿no?, en un lugar muy inhóspito, y que para él presentaba muchísimos atractivos. En primer lugar, por su color. El lago Salado contiene en el agua en suspensión unas microbacterias que le dan un color rojizo en la superficie, que es el color, para Smithson, el color de la sangre humana, pero es también, dice, el color del óxido y por tanto una sustancia geológica no deseada que implica también desgaste y ruina. En el lago además hay atrapados, no tiene una superficie muy profunda, y hay atrapados muchos escombros que se han ido acumulando durante milenios, torres de petróleo abandonadas, es decir, es un paisaje en ruinas que ponen en evidencia, como en la Torre de Babel, esa idea de una esperanza humana pero incumplida. Por tanto, la idea de construir un muelle en espiral le vino mientras contemplaba el lugar. Decía, la lámina del lago reverberaba, sugería un ciclón inmóvil, una especie de rotación sin movimiento. De este espacio giratorio, en medio de la redondez inmensa del lago, emergió mi idea de un dique en espiral. Esta idea de espiral es un leitmotiv de su obra, está constantemente, pero es aquí donde alcanza esa dimensión absolutamente visionaria. Es un anillo de proporciones gigantescas que solo puede fotografiarse desde un avión, que está formado por 6.000 toneladas de cristales, basaltos, de lodos y de tierra, y que es en sí misma además una figura del desgaste, porque cuando uno empieza a recorrer, digo uno, yo no he estado nunca, pero cuentan y él mismo además, y hay además un vídeo que cuenta muy bien todo el proceso de construcción y una vez construida también el recorrido, ¿no? Y es un recorrido que realmente uno parte de la orilla del lago y empieza a recorrer ese muelle para, haciendo círculos, terminar llegando a un no lugar, para terminar llegando a ningún sitio, ¿no? Es esa idea del desgaste que a él le interesaba y que en cierta manera está directamente relacionada con la Torre de Babel, que es una espiral en vertical, pero igualmente inútil, ¿no? Él mismo llegó a construir también esta especie de zigurat, esta especie de pequeñas torres de Babel. Es una imagen, esta imagen de la espiral que no lleva a ningún sitio, no dejó de atraerle nunca, y sobre todo, bueno, este es él en el propio recorrido de la espiral, y esta es una imagen vista desde una gran altura, y donde se ve por un lado esa idea de construir llevar a cabo una gran empresa que está abocada al fracaso y a la inutilidad, y que en ese viaje conduce a un embudo cerrado sobre sí mismo, en el que cada vez uno se va sintiendo además más aislado, ¿no? Él decía, al andar por el trazado en espiral regresamos a nuestros orígenes, de vuelta a una especie de protoplasma pulposo, un ojo que flota a la deriva en un océano antediluviano, como si estuviésemos en el Cuaternario, ¿no? Bueno, esta es una de las posibles maneras en la que la melancolía ha seguido estando muy presente. En el caso de Smithson es muy evidente, además en sus escritos. Podríamos seguir sin duda con este recorrido por los espacios y la manera de sentir el espacio en distintos momentos de la historia de la melancolía, pero sobre todo tratando de ver hasta qué punto, cuando dejó de ser una enfermedad real, se convirtió en una metáfora que todavía hoy sigue viva. Nada más, muchas gracias.
No sé si alguien tiene